Muy buenas y bienvenidos a Reviews. Hoy no tenemos mesa, y la razón por la que no tenemos mesa hoy ni nada encima de la mesa es porque hoy vamos a hablar de mediciones, o mejor dicho, vamos a hablar de una herramienta que permite comparar las mediciones de diferentes modelos de IEMs y de auriculares. Y la razón por la que estoy publicando esto hoy no es porque me haya despertado y me haya dado por las mediciones hoy. Las mediciones son una cosa que desde siempre han sido importantes para mí. No son el todo en esto del audio, pero sí que son una herramienta muy valiosa. Y la razón por la que yo no publico mediciones es porque el sistema que tengo para medir no es que sea el más adecuado, algo que quiero mejorar en un futuro próximo. Pero es que en HReviews.com, que es el blog que hay detrás de este canal, he publicado una entrevista con Android. Y Android es un reviewer, una persona que reseña auriculares y IEMs, y es el que mayormente está detrás de la página web audiodiscourse.com, que es la web que vamos a mirar y la herramienta a la que le vamos a echar un ojo. Y la verdad es que recomiendo que leáis la entrevista si queréis, claro, porque es interesante conocerlo un poco mejor, y yo creo que a la hora de conocer un poco mejor los reviewers se puede entender un poco más lo que opinan y lo que dicen sobre las cosas, y digamos mejor de dónde vienen. Yo espero poder repetir esta cosa de la entrevista con algunos reviews más. No sé si será posible o no, pero es la intención. Los iré publicando en HReviews.com. Pero claro, el vídeo de hoy es para echarle un vistazo a la página web de Audio Discourse, que es donde Android publica sus reviews, y es donde han introducido esta herramienta que permite comparar las mediciones de un producto con otro. Ahora vamos a abrir la página. Aquí tenemos audiodiscourse.com. Como podéis ver, es una página que está en inglés. Por desgracia está en inglés, como la mayoría de las cosas en internet. Y hay unas reviews muy interesantes. La verdad que las reviews de Android, que como podéis ver, Android es una de las personas que más publica aquí, junto con otras personas como Corgifol, FC Construct, etcétera. Pero hay unas reviews muy interesantes, y la verdad es que los gustos de Android compaginan bastante con el mío. Pero lo que vamos a mirar en concreto es que si miramos aquí arriba tenemos este apartado que pone Measurements, que serían mediciones, y dentro de las mediciones tenemos dos herramientas, aunque la herramienta es la misma, pero la han dividido por headphones, o sea, auriculares tipo diadema, y IEMs. Si abrimos, por ejemplo, de IEMs, ves que nos abre esta página. Ahora, esta página es la página donde se pueden hacer estas comparaciones, y yo lo que quiero es explicaros un poco cómo funciona para que podáis vosotros mismos mirar y comparar mediciones que han hecho ellos. Pero antes de seguir, quiero comentar que una de las cosas que me atrae mucho tanto de Audio Discourse como de Android como persona es que es de los que piensa como yo que la información, cuanta más información uno puede acceder, mejor. Entonces no hay digamos, no, esto lo he publicado yo, lo has publicado tú, y puedes ver aquí abajo directamente, donde tengo ahora mismo este dedo, que son base de datos de mediciones hechos por otras páginas y otros reviewers. Por ejemplo, si pinchamos aquí, nos lleva a la página de Bad Guy Good Audio Reviews, que es una persona que hace muchas reviews de IEMs y auriculares, entre otras cosas, en YouTube, a lo mejor lo conocéis. O si no, también, por ejemplo, podemos ir a The Inner Fidelity, que sería el de Clinical, que Clinical es una persona también muy conocido por esto de hacer las mediciones, se hizo conocido por eso. Y entonces aquí abajo realmente tiene enlaces a estas personas, no lo voy a pasar por todos, pero tiene enlaces a estas personas, y lo veo muy bien que ayude y que ayude a compartir la información de todos con todos, que no está interesado solo en que las personas miren sus mediciones y sus reviews.
Bueno, a lo que íbamos. Entonces aquí delante tenemos lo que es la herramienta. Y podéis ver que, aunque ahora mismo yo no tengo seleccionado nada de aquí de la izquierda, aquí a la izquierda serían los modelos que él tenía mediciones hechas, pues podéis ver que aquí abajo tenéis una cosa que se llaman targets. Y los targets son esta curva que sale aquí en gris. Esta curva que sale aquí en gris es como, digamos, un target, sería como una meta, como un objetivo de afinación que es el preferido en este caso. El que estamos viendo en pantalla es el de Android. Esta sería su curva, su respuesta en frecuencia preferida para él personalmente. Aquí podemos ver el de Bad Guy Audio Reviews que hemos visto hace un momento, la curvatura Etymotic, Harman, que es uno de los más conocidos, In-Ear Fidelity, que es el de Clinical, Oratory 1990, otra persona muy conocida por hacer mediciones. Podemos ver que hay muchos targets que podemos elegir. Y esto prácticamente lo que nos da es una guía, principalmente en el centro de la pantalla, donde vemos si se relacionan las mediciones con nuestra curva preferida. Voy a dejar de Android porque de Android realmente es una curva que se aproxima muchísimo a mis preferencias personales. Poco egocéntrico que tengo que ser. Entonces, si dejamos puesto su curvatura aquí o su curva preferida aquí en pantalla, aquí a la izquierda podemos ir bajando, podemos elegir los auriculares que queramos. Por ejemplo, por elegir alguno, no sé, el Ivaso IT04. Lo pinchamos y como ves, aquí en la pantalla aparece la medición de esos IEMs. Ahora, aquí arriba, perdón, aquí arriba tenéis otras cosas también que facilitan mirar esta medición. Por ejemplo, tenemos estos dos botones aquí son simplemente para copiar el enlace o para tomar una captura de pantalla. Hasta ahí bien. Luego tenemos esto que es normalizar. Y lo de normalizar quiere decir que queremos poner el punto de referencia sobre ciertos decibelios. O sea, podemos elegir los decibelios que queramos, lo vamos a dejar en 60. Y lo mismo con las frecuencias. ¿En qué punto queremos normalizar las frecuencias para ver las diferencias entre ellos? Y luego aquí tenemos una cosa que pone smooth, que sería alisar. Y esto lo que hace es, cuando habéis visto mediciones en internet, seguro que habéis visto diferentes tipos. Por ejemplo, si esto lo bajamos a 0, o lo subimos a 20, no sé si lo estáis viendo, pero está cambiando. Vamos a buscar otro que tenga quizás una curvatura con más picos, por ejemplo. Si esto lo dejamos en 5, por ejemplo este es el 64 Audio U12T. Entonces, habréis visto en internet que luego hay mediciones que se ven suaves y otros que se ven con muchos picos. Y eso es, a la hora de hacer las mediciones, al exportarlos, se pueden alisar. Y alisar lo que quiere decir es que lo que hace es la curva más lisa para que las curvas no sean tan bruscas y no se vean tantos cortes en la reacción. Si veis, si esto lo vamos subiendo, si os dais cuenta, realmente se está convirtiendo en una curva bastante lisa en la que no vemos tantos picos como veíamos antes. Y entonces, muchas veces cuando se hacen comparaciones de mediciones en internet, veréis unos que son lisos, veréis unos que tienen muchos picos. Por ejemplo, aquí estos picos de aquí del fondo, se nota la diferencia. Si esto lo alisamos, te das cuenta que se está convirtiendo en una curva mucho más lisa y con mucho menos subidas y bajadas. Entonces, no es que la medición sea diferente, sino lo que estamos diciendo es que ignoren esos pequeños picos. A mí, la verdad, cuando yo tomo mediciones, que acabo de decir que mi sistema no es bueno y por eso no los publico, pero la verdad es que a mí me gusta ver las mediciones quizás un poco alisadas, pero no al punto de que sean simplemente dos curvas, porque eso no se aproxima a la realidad, digamos. Luego aquí tenemos el zoom, podemos elegir
hacer zoom en la zona de graves, en la zona de medios o en la zona de agudos. Es una cosa bastante útil también, lo volvemos a pinchar y se quita, por si queremos fijarnos en alguna parte en concreto de la curva. Luego tenemos este botón de inspeccionar, que esto, donde pongamos el ratón o la flecha, pues nos dice a qué frecuencia estamos y nos dice exactamente en decibelios cuál es la medición en ese momento. Eso por si queremos mirar los números y ver diferencias más concretas que mirar lo que es la raya. Luego podemos, por ejemplo, encender y apagar las etiquetas para ver lo que estamos viendo. Podemos cambiar el color. Es algo que puede ser útil dependiendo de si los colores son muy parecidos o no. Y podemos cambiar el tema de claro a oscuro. El recolor, no sé por qué solo funciona una vez, pero bueno. Habéis entendido lo que iba. Entonces, eso más o menos es la vista, digamos, por encima de esta herramienta. Ahora mismo estamos viendo la curva del 64 Audio U12T en relación con la curva de Android. Lo que es útil es, por ejemplo, podemos quitar esa curva y podemos añadir, por ejemplo, los Audyssey LC i4. Entonces, ahora lo que estamos viendo, aquí abajo podéis ver, tenemos los U12T todavía puestos, que son estos azules, y la línea verde son los Audyssey LCD i4. Entre paréntesis pone AVG, eso quiere decir que ha sacado la media de varias mediciones. Hay personas que están a favor y en contra de eso. Unas personas hacen mediciones que hacen 4 o 5 mediciones diferentes o 10 mediciones diferentes y toman la media, porque la colocación a la hora de hacer mediciones puede variar mucho el tema de la respuesta. Y hay otras personas que dicen que nunca se debe hacer la media porque la media es realmente una medición que no existe. No voy a adentrarme en eso ahora mismo, pero podéis ver que todo lo que ponga AVG es porque se ha sacado una media. Entonces, claro, aquí podemos hacer una comparación directamente entre esos dos IEMs. Podemos ver que, por ejemplo, en la zona de los graves y los subgraves, los U12T están muy por encima de los LCD i4, o sea que tienen mucho más. No quiere decir que sean mejor, lo sean o no es cosa de cada uno, pero podemos ver que tienen mucho más presencia. En los medios podemos ver que, por ejemplo, los U12T tienen este pico sobre los 2000 y algo, cuando los Audyssey los tiene aquí sobre los 1500. Y podemos hacer más o menos una comparación entre uno y otro en respuesta de frecuencia. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, vamos a quitar esto un momento. Si nos vamos, por ejemplo, aquí abajo podemos cambiar de los IEMs a los auriculares. Entonces, volvemos a tener la curva de Android. También tenemos las otras curvas aquí abajo en cuanto a auriculares, porque la curvatura de afinado preferido, digamos, es diferente entre auriculares y IEMs. Entonces aquí abajo tenemos Android, tenemos Diffuse Field, tenemos Harman In-Room, Harman 2013, Harman 2018, Linear Fidelity, que es el de Clinical. Pero bueno, por ejemplo, Harman 2018 es una curvatura que habéis escuchado 20.000 veces. Y entonces, por ejemplo, vamos a ir... Mira, voy a poner los HiFiMan H400 SE, que son unos auriculares que yo he reseñado hace poco. Y podemos ver que hay diferencias, aunque mayormente en la parte alta pues siguen esa curvatura, incluso en los medios, en la parte baja siguen una curvatura, o bueno, la línea de los graves está bastante más bajo que la curvatura Harman. Yo he dicho muchas veces que yo no soy muy fan de la curvatura Harman. A mí me gustan más los graves más neutrales. Si me paso a la curva de Android, podéis ver que los graves son mucho más lisos. Y esto se aproxima más a mis gustos personales. Entonces, ahí podemos ver que los H400 SE, que han sido los auriculares que a mí me han gustado mucho, se aproximan bastante a esa medición. Entonces, si por ejemplo
vamos con otros, no lo sé, mira, los COS KSC 75 Yaxi. Vamos a añadirlos también. Podemos quitar la curvatura. Aquí podéis ver que, por ejemplo, la diferencia entre los H400SE y los KSC75, que son otros auriculares que me gustan mucho, en la parte de arriba pues sí hay algunas diferencias, pero no muchísimas. En el centro de los medios pues un poco de diferencia, pero la mayor parte siguen un afinado parecido. Pero aquí en la parte de abajo podemos ver que, por ejemplo, los KSC tienen mucho más medios, graves medios y graves altos que los HSE y caen bastante más empigado. Por ejemplo, para hacer otra idea más, mira, los Sennheiser HD600, que son unos auriculares muy conocidos, y lo vamos a comparar, vamos a compararlo, por ejemplo, con el Aria, que son otros auriculares que tienen un afinado que a mí me gusta mucho. Hay otras cosas que no me gustan tanto de las Aria, pero el afinado sí que es muy bueno. Y podemos ver de nuevo que en los graves pues hay una diferencia entre los Sennheiser y los Hi-Fi-Man, los Aria y los HD600. En los medios tenemos una cosa parecida, pero aquí en la parte alta de los medios podemos ver que hay una subida, digamos, que empieza antes y es menos pronunciada, aunque llega a un pico más alto, que en el caso de los Hi-Fi-Man. Esto provoca, por ejemplo, esos medios tan presentes y las voces tan presentes que se le asocian a los HD600, donde los Aria tienen, como comenté en la review, tienen las voces un poquito echadas hacia atrás en su parte, digamos, más alta. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esta herramienta y estas mediciones, aunque no sean un modo perfecto de saber exactamente lo que te va a gustar, sí que puedes ir haciéndote una idea de cómo se comparan quizás cosas que hayas escuchado con cosas que no has escuchado. Por ejemplo, aquí en esta lista hay muchos auriculares que yo no he escuchado. Yo los Aria sé cómo suenan. Por ejemplo, si yo me voy a por los Drop Panda, que no los he escuchado nunca, los Drop Panda, pues vemos que siguen una línea, tienen un poquito más aquí en los graves, y luego aquí esta subida también, te digo, aquí más que es una subida, son los Aria que se quedan un poquito más bajos. Entonces podemos hacer esa comparación. O, por ejemplo, ¿qué más hay aquí que yo no he escuchado? Los Gold Planar GL 2000. Aquí vemos que son unos auriculares que tienen esta subida aquí en la parte de los medios, cosa que los Aria no tienen. Entonces, si sabemos cómo suenan los Aria, podemos hacer una idea no de lo buenos que son, porque cosas como la apertura, el detalle y todas esas cosas no se reflejan en estos gráficos, pero sí se refleja el afinado, digamos, principal, o sea, más o menos lo que vamos a tener en cuanto a afinado general de los auriculares. Bueno, pues como veis es una herramienta muy sencilla de utilizar, comparte mucha información, es algo que, vuelvo a repetir, esto no es que se deba mirar estos gráficos y decir, mira, este mide perfecto, este es el que quiero. Porque no quiere decir porque mida perfecto vaya a ser un auricular que a ti te guste personalmente, porque quizás tenga pues el perfil de sonido que se asocia a lo tuyo, pero quizás no tenga detalle o quizás tenga otros problemas que no te gusten. Entonces, lo que me refiero es que no baséis las compras solamente en estas mediciones, pero a la misma vez mirar estas mediciones y compararlos con cosas que conocéis os puede hacer una idea del sonido aproximado que vais a tener con esos auriculares, y es una manera visual
de saber más o menos cómo van a responder, digo, en cuanto a afinado. Y yo creo que no me voy a enrollar más. Quería hacer un vídeo breve simplemente para mostraros esto, que creo que es muy interesante. Es mucho trabajo que está haciendo Android. No es una persona que tenga ni Patreon, ni vaya haciendo vídeos pidiendo dinero para apoyar. Que no tengo nada en contra de las personas que pidan dinero para que la apoyen. Esto sí da mucho trabajo. Te lo digo yo personalmente, que hago unos vídeos muy sencillos. Y para hacer los vídeos muy sencillos que yo hago, se lleva bastante trabajo entre probar, escribir, hacer. Entonces, lo que está haciendo aquí Android simplemente en su tiempo libre es una cosa muy respetable en mi opinión. Una última cosa que quería mencionar es que cuando en internet buscáis mediciones de ciertos auriculares podéis encontrarlo de 30 o 40 personas diferentes. Ahí suelen haber muchos gráficos sueltos. El problema de eso es que no todos tienen el mismo sistema y no todas las mediciones son iguales. Por ejemplo, algo medido en lo que yo tengo en mi casa, en mi sistema, pues no va a compaginar con lo que tiene Android. El sistema de medición de Android no compagina, digamos, a la que tiene Clinical. Entonces, es importante siempre comparar mediciones de auriculares hechos con el mismo sistema de grabación. O sea, si es posible, de la misma persona. Por ejemplo, comparar solo mediciones de Android con mediciones de Android. Que Android no tiene el modelo que te interesa, pues intenta buscar a alguien. Por ejemplo, aquí abajo, como he dicho, tenemos, en cuanto a IEMS, tenemos Vegar, Bambeo. Hay varios aquí que publican muchas cosas, sobre todo de Clinical, como he dicho. Intenta buscar que la fuente tenga mediciones de los mismos, de los dos modelos que queréis comparar, y así al menos, aún así, pueden haber variaciones, pueden haber cosas que no cuadren, pero hace que sean más comparables entre ellos. Y como he dicho, no me voy a enrollar más, echarle un vistazo a audiodiscourse.com, jugar con esto puede ser muy interesante y os puede abrir puertas o os puede dar mucha información que quizás es más difícil explicar con palabras. Y por hoy eso es todo. No voy a dejar enlace a esto en la descripción del vídeo en formato escrito porque no pienso escribir esto, pero sí voy a dejar el enlace a la entrevista que he publicado con Android, dejar el enlace a hreviews.com en general, el enlace a Twitter y Instagram, y por hoy pues eso es todo. Vale, hasta luego.